Hola, queridos amigos, bienvenidos a Palabra Escrita, la literatura en la radio. Hoy comenzaré a caminar hacia la poesía de Federico García Lorca, de manera que he titulado este trabajo ensayístico Pasos previos al encuentro con el gran poeta de la generación del 27. Y este camino que comenzaré hoy nos conducirá al estudio de algunas de sus poesías más representativas. Hoy revisaré el concepto de generación y también repararé en algunos aspectos fundamentales de la generación del 27. Así que en este primer programa, que me llevará a la poesía de Federico García Lorca, me referiré a algunos aspectos vinculados a la poesía de la generación del 27. No estudiaré en profundidad a ese grupo de escritores españoles de la década del 20 del siglo pasado, que se reunió en el Ateneo de Sevilla en 1927 para homenajear al poeta cordobés Luis de Góngora a los 300 años de su muerte. Lo que haré primero es una revisión del concepto de generación y luego sí haré algunas señalizaciones puntuales al servicio de mi interés. Revisemos entonces el concepto de generación. El problema con la generación del 27 es que se la reduce a posturas muy arbitrarias y también estáticas. Esto lo podemos apreciar también con respecto a la generación del 98, algo a lo que ya me referí en Palabra en el Tiempo, esa obra publicada en el 2019, la obra donde estudio la poesía de Antonio Machado y que también he trabajado aquí en estos programas de Palabra Escrita Radio. Porque parece como si únicamente 4 o 5 rasgos definieran a la generación, cuando los procesos artísticos suelen ser mucho más complejos y menos simplificadores. En primer lugar, se vincula el grupo de escritores con una fecha representativa de la historia nacional, el referido homenaje a Góngora, como lo fue la pérdida de las colonias de España en el caso de la generación del 98. Y esto es algo que tiende a inmovilizar un proceso que de por sí es dinámico. Es como si quisieran hacernos ver que todo lo que respecta a una generación estuviera vinculado a una fecha. Y no es así. Por el contrario, el concepto de generación es ahistórico y acultural porque tiende a separar a la generación de todos los procesos culturales que aparecen a su alrededor. Como las generaciones son propias de un solo país, se dejan de lado procesos culturales más amplios, por ejemplo, lo que pasa en otros lugares. Esta postura aislacionista no hizo más que favorecer el nacionalismo y sirvan como ejemplo para corroborarlo las posturas de defensa de la generación del 98 que tuvo el franquismo. A estos elementos tendríamos que sumarle que el concepto de generación no toma en cuenta la evolución del grupo, ni de cada uno de los autores que integran el grupo, porque indudablemente cada uno de ellos continuó con su propia producción. Además, si únicamente vinculamos autores por lo que sucedió en determinada fecha, tendríamos que detenernos solo en los aspectos de las obras de esos autores que están influenciados o se refieren al hecho histórico, lo que termina siendo empobrecedor, porque no se repara en la totalidad de la producción. También el hecho de incluir a los autores dentro de una generación por la presencia de determinados rasgos en sus obras es un juicio no solo reductor, sino que lleva a valoraciones erróneas, porque se tiende a infravalorar a las producciones que no se condicen
con los rasgos que se supone deben tener las obras de la generación. Pero quizás uno de los criterios más ilógicos para incluir a los autores dentro de una generación, si es que ésta se define por las obras surgidas en torno a un hecho histórico concreto, es el de la fecha de nacimiento. Si los autores escriben influenciados por una figura como la de Góngora, como es el caso de los hombres del 27, o lo hacen por el clima intelectual que supuso la pérdida de las colonias españolas, como es el caso de los hombres del 98, ¿qué importancia puede tener el hecho de que existan menos o más de 15 años de diferencia entre el nacimiento de uno y otro? Además de que la temática de una obra no tiene por qué estar relacionada con la fecha de nacimiento del autor. Este último criterio extraliterario es el que deja afuera de las generaciones a autores como Juan Ramón Jiménez, porque no nació dentro de determinadas fechas. Finalmente, volviendo a lo literario, las generaciones se han caracterizado por encerrar dentro de ellas autores que cultivan determinado género. Por ejemplo, los hombres de la generación del 27 son poetas. Cabe preguntarse entonces qué pasó con los novelistas que nacieron por esos años. En fin, parece que los que sí han estado de acuerdo con el término generación y con la creación de numerosas generaciones han sido los marketineros de las editoriales. A partir de los años 60, las editoriales comenzaron a formar generaciones de forma indiscriminada. Por supuesto que con un criterio comercial, no académico. Solo bastaba juntar a un grupo de poetas que, como sabemos, son los que menos venden, hacer una antología, publicarlos con el nombre de generación y no correr riesgos económicos. Hablemos específicamente de la generación del 27, porque con todo y tomando en consideración cada una de las palabras que dije, cabe decir que el grupo de poetas conocido como generación del 27 es bastante compacto. Casi todos se conocieron en la residencia de estudiantes de Madrid y nacieron dentro de ese arbitrario periodo de tiempo de 15 años. 1891, Pedro Salinas, 1905, Manuel Alto Laguirre. Podría hacer referencia a muchísimos nombres, pero baste decir que entre los poetas más citados de la generación se encuentran Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Damas Alonso, Vicente Alexandre, Federico García Lorca, Luis Cernuda, Rafael Alberti y Manuel Alto Laguirre. Se trata de un grupo de poetas que vio en la figura de Góngora un escritor que había sido excluido o subvalorado por la literatura académica, alguien a seguir, a imitar. Vieron en él a un representante de la historia poética española con una gran capacidad metafórica, y esto es algo que les interesa mucho. Los hombres del 27 no se caracterizan por creer en la inspiración, sino por trabajar concienzudamente con la palabra, por llevar el lenguaje a una dimensión estética superior. Y Góngora, en ese sentido, fue un maestro. En realidad, estos poetas bebieron fundamentalmente de dos fuentes: las que les ofrecía la tradición española, y allí está como uno de los tantos ejemplos, el romancero gitano, obra a la que me referiré en un programa posterior, que se nutre del romancero tradicional, y la fuente vanguardista del futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, el cubismo, el creacionismo, el expresionismo, el ultraísmo, de donde recogen esa liberación metafórica que es también lo que a su vez exaltan de Góngora. Todos los poetas de la generación del 27 conciben a la poesía como una aventura del conocimiento, que a su vez implica un trabajo con el lenguaje. Pedro Salinas dijo: la poesía es una aventura hacia lo absoluto.
una forma de conocer a través del lenguaje, no lo aparente, sino el significado profundo, verdadero de las cosas. Federico García Lorca dijo: si es verdad que soy poeta por la gracia de Dios o del demonio, también lo es que lo soy por la gracia de la técnica y del esfuerzo, y de darme cuenta en absoluto de lo que es un poema. Vicente Aleixandre dirá que la poesía es una clarividente fusión del hombre con lo creado. Por su parte, Dámaso Alonso dijo que la poesía es una frenética búsqueda de ordenación y de ancla, o sea, una especie de asidero con el entorno. El yo lírico que utilizan estos poetas, por lo general, no es anecdótico. No conocemos a través de la poesía del 27 las circunstancias existenciales o los sentimientos de los poetas, sino que se trata de textos despersonalizados que trascienden las circunstancias puntuales. Es lo que Ortega y Gasset calificó como arte deshumanizado, refiriéndose a las vanguardias, un arte que elimina los ingredientes humanos y se detiene en lo puramente artístico. Todos fueron poetas que trataron de expresar una realidad esencial, no la cotidianeidad, sino la realidad trascendente, las conductas y sentimientos que terminan siendo permanentes. Tomemos como ejemplo, para mostrar lo que quiero decir, los siguientes versos de Rafael Alberti. Una bala y 2 metros de tierra solamente les dieron, y el campo dio en vez de trigo cruces. Vemos en los versos citados cómo el poeta trata de captar lo universal y permanente por encima de lo puntual. Allí no nos enteramos de los detalles de la Guerra Civil Española, sino que a través de una imagen llegamos a percibir lo esencial, lo que es común a todas las guerras. La generación del 27 supuso una especie de síntesis entre lo tradicional y lo vanguardista, y también entre lo popular y lo culto. En su interés por renovar el trabajo con el lenguaje, tendríamos que resaltar la importancia fundamentalmente de 2 escritores. La del padre de las greguerías, el gran escritor vanguardista Ramón Gómez de la Serna, y la del padre de la poesía pura, el magnífico Juan Ramón Jiménez. La importancia del primero fue ser en España un gran difusor a través de revistas de las diferentes vanguardias, fundamentalmente del futurismo. En tanto, la importancia de Juan Ramón radicó en ser un precursor dentro de la poesía española de muchos de los aspectos que fueron tomados como fundamentales por los hombres del 27, como por ejemplo el uso de un lenguaje escueto, reducido, donde la poesía se presenta como algo esencial, despojada de todos los elementos anecdóticos. Esa poesía intelectual, desnuda, prácticamente sin referencias al mundo exterior, es la poesía pura juanramoniana, la de sus libros Diario de un poeta recién casado, una obra de 1916, y también de Eternidades, la obra de 1918. Federico García Lorca es el poeta más conocido de la generación del 27, y no solo eso, es el poeta español más conocido y leído de todos los tiempos. De su poesía y de sus estilos poéticos me ocuparé en el próximo programa. Hasta entonces, queridos amigos.